Señores, buenas noches. Para mí es una bendición de Dios que esta noche estén con nosotros. Que Dios los bendiga. Vamos a dar inicio a nuestro evento número 25, de este capítulo de Fraternidad Internacional de Hombres de Negocio del Evangelio Completo. Pero aquí hemos aprendido que todo lo que hacemos, lo hacemos en las manos de Cristo Jesús. Hoy quiero que me acompañe. Vamos a hacer nuestra oración. Cierren sus ojos. Padre que estás en el cielo, en la tierra y en todo lugar, en nombre de tu Hijo amado Jesucristo, yo te doy gracias. Te doy gracias, Padre, por la vida de los que ya están aquí presentes. Te doy gracias por aquellos varones que dijeron sí a tu llamado. Te doy gracias, Padre, por aquellos que ya nos están escuchando. Gracias, gracias. Te doy gracias por este establecimiento, Señor, que desde mucho tiempo nos vienen abriendo las puertas para que podamos hablar de tu poder. Hoy, Padre, yo te doy gracias y pongo en tus preciosas manos este evento, Señor, para que seas tú, Señor, que tomes control de todo lo que diga, todo lo que salga de nuestros labios. Señor, que sean palabras llenas de tu Santo Espíritu. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús te doy gracias, porque todo lo pedido lo doy por recibido, porque lo he pedido en el dulce nombre de tu Hijo amado Jesucristo, que es Dios en unidad del Espíritu Santo, que vive y reina por los siglos de los siglos, por los siglos de los siglos. Que Dios los bendiga. Bien, aquí en la fraternidad, en este capítulo Boca del Monte, tenemos una visión, un regalito de Dios. Y para que nos venga a contar de la visión, voy a llamar a mi amigo Maynor Pereira del capítulo Bolívar. Recibamos. Buenas noches, amigos, que el Señor les bendiga abundantemente en esta preciosa y bella noche. A mí se me ha encomendado narrarles esa bella visión que hace más de 70 años a nuestro fundador Demo Shakarian se fue revelada. Demo Shakarian era un hombre entregado a las cosas de Dios, un hombre muy movido por el poder del Espíritu Santo, un hombre temeroso a Dios, que era un próspero lechero de la época, allá por los años 50, un hombre apasionado por las almas, que le gustaba llevar el mensaje de Dios donde él podía. Y él decía que todos aquellos hombres que se congregaban a las reuniones, él veía algo muy especial, y es un fenómeno que tristemente al día de hoy todavía ocurre, y es que más del 80% de las personas que asisten a las iglesias son hombres de avanzada edad, mujeres y niños. El hombre que está en una edad productiva, el hombre que mueve la economía de un país, posiblemente no le interesen las cosas de Dios, o no se le ha hablado, y posiblemente desconoce muchas cosas. ¿Por qué? Dios es importante en la vida del hombre, en el cabeza de hogar de una familia, en el jefe de una empresa, en el dueño de cualquier negocio, etcétera, etcétera. Él se dio cuenta de ese fenómeno, y en ese tiempo se lo comentó a un grupo de amigos que él tenía la intención de organizar eventos en los cuales un hombre común y corriente, transformado con el poder del Espíritu Santo, pudiera dar testimonio de cómo Dios había transformado su vida a través de tener un encuentro personal con Cristo Jesús. Es así como se pone al habla con un grupo de amigos y les dice
que él quería organizar los eventos de la Fraternidad Internacional de Hombres de Negocios del Evangelio Completo. Es así como este grupo de amigos le pregunta a Demos, ¿y qué quieres lograr con este movimiento? Y él le dice, mira, este movimiento va a ser para todos aquellos hombres que no conozcan de Dios, pero donde un hombre común y corriente, con una profesión, pueda ser un licenciado, un abogado, un asalariado, una persona de cualquier estatus social, le puede hablar a otro hombre de su experiencia, cómo Cristo Jesús cambió su vida. Miren, empezaron a movilizarse para ver en dónde podían organizar estos eventos. Es así como en el centro de Los Ángeles hay una cafetería Clifton, que ellos visitaron y se dieron cuenta que tenía un salón en un segundo nivel con capacidad de entre 300 a 400 personas. Se pone al habla con esos amigos, se empiezan a hacer pautas publicitarias en radio, en televisión, y en ese tiempo a mandar telegramas e invitaciones a todos aquellos que ellos conocían. Demos Shakarian, por el tipo de negocio que él tenía y por la cantidad de gente que lo conocía, él decía, bueno, ese día yo puedo llenar muy fácilmente ese salón. Empezó a girar invitaciones y miren, esos amigos que lo acompañaron siempre lo apoyaron. Y llegó ese primer evento, un sábado de un mes de octubre de 1952. Es ahí donde nuestro fundador llegó iba para esa cafetería y llevaba esa incógnita. ¿Cuánta gente iba a encontrar en ese salón? Es así como dice que él iba aproximándose a ese restaurante, empieza a subir las escaleras y cuando llega al último escalón de ese segundo nivel, logra ver en ese salón 21 personas. Su esposa Rose, él y el orador que de esa noche, que era Oral Robert, completaban ese grupo. Oral Robert en esa noche hizo una oración profética que al día de hoy se ha cumplido y dijo más o menos estas palabras: Señor Jesús, tú en este salón miras un pequeño grupo de hombres, pero tú ya alrededor del mundo miras miles y miles de capítulos. Manda este movimiento con el poder de tu Espíritu Santo por todo el mundo entero y aparta de él todo sentimiento humano. Después de ese evento transcurrieron 14 meses donde la afluencia a los eventos no era la que ellos esperaban. Muchas veces llegaban 30, 35, 25, 24. Era muy inconstante la cantidad de gente que llegaba. Maynard Agambrich, un apoyador de Demos, se le acerca, le dice, mira Demos, tú has dicho que todo experimento tiende a surtir efecto, tiende a fracasar. Y yo siento que este movimiento es un fracaso. Si de aquí a 8 días no ocurre un milagro o algo extraordinario, yo me retiro. Miren, nuestro fundador sintió como aquel amigo que lo había apoyado durante 14 meses le daba la espalda, sintió un balde de agua fría encima sobre él. Y es ahí donde él se pone cabizbajo, pero dice que él se fue para su casa, encontró a su esposa Rose y se lo comentó, lo que Maynard le había dicho. Es así como dice que Rose, su esposa, le dice, mira Demos, tú sabes y tú has dicho que todo lo que se pone en manos de Dios es bendecido. Y algo está faltando en este movimiento porque no ha tenido ese impacto en esos hombres. Él entiende en ese momento que tenía que doblar rodillas y pedirle a Dios guianza para ver qué tenía que hacer con este movimiento, si lo debía continuar o debía ser clausurado. Pasó pensándolo toda la semana y el día viernes, un día antes del supuesto último evento, después de la cena, se retira a la sala de su casa. Después de la cena, un amigo que lo acompañaba, un huésped que él tenía en su casa, desde otro cuarto lo apoyaba en oración, y su esposa Rose tocaba un piano, y dice que administrando el momento donde Demos estaba orándole al Señor, es así como dice que encerrado en ese cuarto empezó a sentir una fuerza sobrenatural que envolvió el ambiente de esa sala. Dice que él estaba hincado y solo siente que alguien lo empuja de frente sobre esa alfombra. Él cae y es ahí donde él empieza a tener una intimidad muy importante con nuestro Señor Jesucristo. Y Dios le dice, Demos, ¿has dudado alguna vez de mi poder? Yo soy el único que abre las puertas que no se abren. Yo soy el único que quita la viga de los ojos que no ven. Y lo que te voy a mostrar es el propósito de tu vida. Dice que Demos siente que su espíritu se desprende de su cuerpo, traspasa el cielo de su casa y dice que en pocos minutos él logra divisar todos los ángeles. Dice que él giraba alrededor del mundo y miraba todos los continentes del mundo. Pero cuando él giraba, él no sabía si él era el que giraba o el mundo giraba alrededor de él, pero lo que él vio lo impactó.
Dice que vio a miles y miles de hombres con sus distintos rasgos físicos, con sus distintos colores de piel, con sus distintos trajes típicos. Pero lo que vio lo sorprendió. Dice que eran hombres que estaban con su rostro calavérico, una mirada perdida, su rostro reflejaba muerte y sus manos estaban hacia abajo, atadas con cadenas de pecado. En ese momento él exclamó al Señor y le dijo: Señor, haz algo por esos hombres, porque esos hombres están muertos. Dios le toma la palabra y le dice: Hijo, yo he guiado cada paso de tu caminar. Yo te conozco desde que estabas en el vientre de tu madre. No te apartes ni a la derecha ni a la izquierda. Mantente al centro de mi voluntad, porque lo que vas a ver muy pronto sucederá. En ese momento Dios le permite ver la segunda parte de esta visión. Y miren, yo les puedo decir que hace aproximadamente 14 años atrás, yo era un hombre muerto espiritualmente. Yo era un hombre que no le importaba el día y la hora para andar con mis amigos, y muchas veces dejé abandonada a mi familia. Muchas veces le di la espalda a esos seres queridos que Dios me había regalado por andar con mis amigos. Y yo decía que era un buen padre. Yo decía que era un buen proveedor porque procuraba tener todo en mi casa. Pero cuando escuché esta visión, cuando estos hombres me contaron ese testimonio de cambio de vida, entendí que yo era un hombre que estaba entre esos hombres muertos, muerto espiritualmente, con una gran venda en mis ojos, que no me dejaba ver lo que yo estaba haciendo, y era destruyendo a mi familia. En esta segunda parte de la visión, Dios le permite ver a Demos ese cambio especial, ese cambio total en esos hombres, y eso le llama la atención a Demos, porque dice que esos hombres, después cuando los vuelve a ver, ese mismo grupo de gente, solo que ahora esa transformación los sorprende, porque dice que esos hombres, su rostro reflejaba vida, sus ojos tenían un brillo muy especial y sus manos estaban alzadas al cielo, porque toda cadena de pecado había sido rota. Esos hombres eran hombres libres. Demos sale de esa visión, y dice que cuando sale de esa visión entiende que este movimiento debía de continuar, y le pide perdón a Dios por esos pensamientos que él había tenido de querer abandonar este movimiento, y entiende que todo esto se va a mover con el poder y el Espíritu Santo de Dios, porque aquí nosotros podemos hacer cualquier cosa, pero si Dios no acompaña nuestros actos y todos nuestros pensamientos, no vamos a llegar a ningún lado. Y Demos lo entendió en esa noche. Miren, Rose lo encuentra y le dice: Demos, el Señor te habló. No solo me habló, sino me mostró, y este movimiento debe de continuar. Ya era el día sábado, muy de madrugada, y se alistan para irse al supuesto último evento. Iban caminando hacia la cafetería Clifton, cuando desde lejos logran ver a dos varones parados en la puerta. Se le acerca el primero, el que 8 días antes le dijo que se quería ir, y le entrega un sobre. Demos, pensando que era su renuncia, o era hasta aquí llego, ¿va? Abre un sobre y se da cuenta que era un sobre con una ofrenda de $1,000. $1,000 que este varón le dice: mira, Demos, yo estaba ayer en mi casa y el Señor me habló y me dijo que debía ser el primero en ofrendar a este movimiento, porque este movimiento se debe mover en base a las ofrendas de los miembros. Se le acerca al otro varón, Thomas Nickel, y le dice: señor Shakarian, yo he manejado 600 millas hasta acá, he manejado toda la noche porque estaba en mi casa, y el Señor me dijo: dirígete a ese lugar y ponga a disposición de esos hombres tu imprenta para que tenga un órgano divulgativo. A partir de ese momento se empezó a publicar La Voz de los Hombres de Negocios, y aquí también tenemos nuestra revista La Voz y La Visión, con los cuales son los medios en los cuales nos enteramos de todas las actividades que este movimiento tiene en todo el mes. Mis amigos, déjenme decirles de que después de ese día los eventos fueron incrementando su afluencia, empezó a crecer este capítulo, hubo necesidad después de abrir más capítulos alrededor de Los Ángeles. El primer país a donde emigró fue al Canadá. Ya hace casi 34, 35 años vino acá a Guatemala y ha llenado de bendición a muchos hogares, y en especial el mío. Miren, nosotros éramos un grupo de hermanos, mi papá también vino, y miren, una gran bendición. Solo fue que a mi hermano le llegara el mensaje, y mi hermano se encargó de pasarle el mensaje a mi padre a mi hermano y mi hermano a mí. Y miren, nuestra familia empezó a llenarse de bendición, y al día de hoy te puedo decir que somos una familia bendecida, porque todos los miembros de mi familia conocen del amor de Dios. Mis amigos, eso es lo que hace esta fraternidad. Eso es lo que hace cuando un hombre es transformado. Lleva bendición a su hogar.
Lleva esa palabra de aliento, lleva esa mirada, lleva esas manos de bendición a su hogar. Mis amigos, déjenme decirles que yo no entendía esta visión. A mí me costó entenderla los primeros días, pero conforme fui viniendo y me fui integrando a mi capítulo, me fui dando cuenta que yo era un hombre muerto espiritualmente. Y era porque yo no conocía el significado de esta manta. Fraternidad Internacional de Hombres de Negocios del Evangelio Completo. Somos fraternidad porque aquí nos amamos en el amor de Cristo Jesús. Aquí no andamos viendo de dónde eres, de dónde vienes, cómo es tu estatus social. No, aquí te amamos en el amor de Cristo Jesús. Internacional no es porque estemos en todas partes del mundo, sino que aquí no hacemos excepción de personas y este movimiento está en todas partes del mundo. De hombres, porque es dedicado al hombre, al cabeza de hogar, a ese hombre que es muy duro de corazón, que no quiere saber de Dios. De negocios, porque cada uno de nosotros tiene una actividad laboral con la cual lleva el sustento diario a su casa. Aquí hay de todas las clases habidas y por haber de empleos. Hay profesionales, pero todos los títulos profesionales se quedan allá afuera, porque aquí adentro todos valemos lo mismo para Dios. Y del Evangelio Completo, algo que a mí me impactó cuando lo escuché por primera vez: Evangelio Completo para nosotros son milagros, prodigios, sanaciones y liberaciones, que nuestro Señor Jesucristo hizo más de 2021 años, y esta noche quiere hacer un milagro en tu vida. Solo es que tú le abras tu corazón y estés dispuesto a hacer ese cambio. Así como un día un varón se acercó a mí y me pasó el mensaje de esta fraternidad y me dijo: mira, yo veo que tenés problemas, yo veo que necesitas un cambio en tu vida. Y ese día, cuando yo acepté esa invitación, miren, ese varón no se equivocó. Y ese varón, cuando él llevó esa invitación a mí, yo dudé. Pero miren, ese varón fue enérgico y fue mi padre. Yo quiero que usted llegue. Y si no le gusta, ya no vaya. Y miren, mis amigos, después de esa primera invitación, me enamoré de este movimiento, me enamoré de Cristo Jesús. Ahora les puedo compartir que comparto en esta fraternidad y comparto en mi iglesia. Y estoy tratando, miren, todos los días, de ser un hombre mejor. Y hoy, en esta bendita noche, estoy agradecido con el Señor, por eso es que estoy sirviéndole al Señor. No importando todo lo que tenga que ir a hacer después de venir acá. Lo que sí les puedo decir es que tengo agradecimiento al Señor, y por eso, mis amigos, es que estoy acá sirviéndole al Señor. Así como los amigos que nos acompañan esta noche acá, ellos también tienen alegría y gozo en su corazón, y por eso les servimos al Señor. Mis amigos, que Dios les bendiga, y los esperamos aquí el próximo evento. Si no te quedó clara esta visión, sé decirte que esta visión es muy sencilla. Es pasar de ser un hombre muerto espiritualmente a un hombre vivo espiritualmente. O si lo quieres entender en otras palabras, de ser un hombre sin Cristo Jesús en su corazón a ser Cristo Jesús el dueño de tu vida. Que Dios los bendiga y que tengan una buena noche, y muchas gracias. Bien, qué bendición. Gracias, maestro, por esa visión. Que esa visión, quiero decirles, que se hizo vida en mi vida y en toda mi familia. Hoy todos vamos tras de los pasos de Cristo Jesús. Y siguiendo con nuestro evento, recordemos que ya estamos en el mes del cariño, en el mes del amor. Y aquí en nuestro capítulo también oramos por la paz. Y para que nos venga a orar por la paz, voy a llamar a Brian Pérez. Reciban. Estimados amigos y familia que nos ven en esta preciosa noche, que Dios me los bendiga. Pues a mí me tocó un punto muy especial, que es orar por la paz, ¿verdad? En mi vida, bendito sea Dios, yo formo de una familia integrada, de buenos principios que me han enseñado de Dios desde muy pequeño, ¿verdad? Y gracias a Dios yo conozco de Dios muy pequeño. Y cada vez que yo salgo de mi hogar, a mi familia, le pido a Dios que me derrame esa paz. Porque sabemos que de donde quiera que uno vaya, siempre pierde la paz. Yo le pido mucho a Dios todas las mañanas, durante mi día, que me pueda derramar esa paz para yo poder transmitírsela a las personas con las que me dirijo, ¿verdad? Entonces, así también te motivo a que siempre ores por cada uno de tu familia, para que haya paz en tu hogar y en tu familia.
Y esta preciosa noche no es la excepción, y voy a pedir que inclinen su rostro ahí donde nos estén viendo. Vamos a orar por esa bella paz, tanto para nuestras vidas como para nuestro país, ¿verdad? Así es que cerremos nuestros ojos. Padre, Hijo y Espíritu Santo, muy buenas noches. Hoy te doy gracias por la oportunidad y el privilegio que me das esta preciosa noche de venir a orarte por la vida de cada una de esas personas que nos están viendo, por todas esas familias que sabemos que en este tiempo de pandemia tenemos problemas, tenemos angustias, sabemos que no podemos encontrar paz porque sabemos que donde nos dirigimos a veces la perdemos, pero en esta noche a esto me has mandado tú para que yo venga a pedir por la paz de cada uno de ellos. Bendice a cada familia que nos están viendo, bendice a nuestros gobernantes para que así puedan ellos dirigir con bien a este país y poder salir de este problema en el que estamos, Señor. Te doy gracias por cada una de esas personas que día con día luchan para que estos movimientos, para que ellos conozcan de ti cada día, mi Dios amado. Bendice cada uno por nombre, bendice a todos esos miembros que nos ven en esta preciosa noche. Bendice la vida de cada uno de nosotros, de los que estamos hoy presentes. Gracias te doy, Padre. Dame paz, dame ese gozo de poder seguir alabando y bendiciendo tu santo nombre. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga y que tengan buenas noches. Bien. Qué oración tan linda. Gracias, Brian, mi pequeño nieto. De veras, la paz es muy fácil perderla. Pero hoy con el amor de Dios estamos de frente con ese cariño y ese amor. Aquí ya vamos terminando nuestro evento. Quiero decirle a los que nos están oyendo, si alguien necesita una oración, pues puédanos pasarlos por mensajes, como se le haga más fácil. Nosotros podemos orar por sus vidas, por cada necesidad. Aquí en este capítulo nos reunimos todos los sábados de 7:30 con nuestro programa, con nuestros eventos. Y hoy quiero decirles que viene un varón para contarles lo que Dios ha hecho en su vida. Y para esto voy a llamar Eduardo Toledo del capítulo Plazuela 2. Recibamos. Amigos fraternos del capítulo Boca del Monte, a las personas que nos sintonizan a través de la página de Facebook, muy buenas noches. La verdad es que es una bendición para mí el poder estar nuevamente con este bendecido capítulo, y qué mejor forma de testificar lo que Dios ha hecho en mi vida, y quiero compartirles parte de mi testimonio, estrategia que nosotros utilizamos en este hermoso movimiento, en esta hermosa organización que Dios puso en mi camino cuando yo más lo necesitaba. Eduardo Toledo, mi nombre, del bendecido capítulo Plazuela 2, y quiero compartirles que provengo de un hogar donde no me hizo falta absolutamente nada. Quiero aclararles también que no estoy hablando de lujos, pero sí quiero contarles que en mi casa nunca hacían falta los frijolitos. Gracias a Dios, hasta la fecha no nos han hecho falta. En mi casa nunca me hizo falta un lápiz, nunca me hizo falta un cuaderno para seguir con mis estudios. Gracias a Dios, me gradué de bachiller en diseño gráfico. Mi madre, una mujer luchadora, una mujer trabajadora, una mujer valiente de mucha oración, que se fajaba todos los días trabajando por darme lo mejor a mi hermano y a mí. A mi padre, no mucho lo menciono en esta etapa de mi vida, porque tristemente padecía de una enfermedad muy grave llamada alcoholismo. Y el único recuerdo que yo tengo de mi padre cuando yo era un niño era de la cantidad de veces que llegaba a romperle la nariz a mi madre
Mi madre sangraba hasta por los oídos por las palizas que mi papá le pegaba. Tampoco lo vengo a juzgar. Gracias a Dios, 17 años de que mi papá ya no consume ninguna gota de licor. 2 veces me lo he llevado a eventos de fraternidad de hombres de negocios. A raíz de la pandemia ya no pudimos continuar, pero aún no pierdo la esperanza y tengo la fe de que mi padre también sea parte de los hombres de negocios y de la gente más feliz de la tierra. Estoy 100% seguro que esos 2 eventos hicieron algo especial en él, porque mi papá hoy en día es una persona totalmente diferente. Tengo la bendición de en este momento tenerlo en casa. Al terminar este evento llego a casa y puedo disfrutar con él de una cena, platicamos. Hoy con mi mamá son los mejores amigos y son cambios que solamente Dios puede hacer en la vida del hombre. Déjeme contarle que me crié en un barrio de la zona 3, un lugar muy vulnerable al consumo de drogas, y tristemente yo no iba a ser la excepción. Recuerdo que después de graduarme de bachiller en diseño gráfico encuentro un trabajo donde la verdad no me iba nada mal. Empiezo a ganar dinero y es así como yo empiezo y desciendo el primer escalón de esta escalera mortal, iniciándome en el alcohol. Como posiblemente muchos nos hemos iniciado en el mundo de las drogas, en el mundo de las adicciones. Me inicio en el alcohol. Lastimosamente yo nunca supe qué era beber socialmente, porque desde que yo inicié a ingerir alcohol, desde que yo me tomé la primera cerveza, yo nunca supe qué era beber socialmente, porque siempre tenía que emborracharme para yo sentir que estaba invirtiendo mi dinero en algo bueno. Fue así como empecé a conocer amistades. Muchas de aquellas amistades eran personas que llenaban una mesa de cervezas. Muchas de esas amistades eran aquellas personas que cerraban un bar, que cerraban una cantina y muchos portaban arma de fuego. Entonces empecé a encajar con este grupo social, porque era una persona que también aportaba económicamente. Era una persona que gracias a mi trabajo me podía dar ciertos lujos y cosas materiales no me empezaban a hacer falta. Y esto hizo que creciera mi arrogancia, esto hizo que creciera mi soberbia, porque estas personas que andaban armadas siempre me andaban diciendo que cualquier cosa, cualquier problema, ellos estaban para mí. Hoy en día, ninguno de ellos se ha comunicado conmigo para saber si estoy bien, para saber si mi familia está bien. Pero déjenme contarles también que por esa misma razón yo me creía una persona inmortal. Yo creía que nada podía pasarme. Empecé a llegar a casa tomado casi todos los días. Tomaba un lunes, tomaba un martes, buscaba cualquier excusa y tenía los recursos económicos para emborracharme todos los días. Y así empezó a ser. Y recuerdo perfectamente que mi esposa siempre me mencionaba o siempre me preguntaba: Eduardo, ¿otra vez venís bolo? Eran las palabras que mi esposa utilizaba. Siempre me preguntaba el por qué yo llegaba tomado un día entre semana. Se había vuelto ya una rutina en mi vida y yo no me quería dar cuenta que me estaba volviendo un adicto al alcohol. Tristemente llegó el día en que era raro cuando yo ya no llegaba tomado. Era raro el día que yo llegaba bueno y sano a mi casa, porque todos los días empezaba a llegar alcoholizado a mi casa. Cuando mi padre, yo recuerdo que era un niño, yo recuerdo que prefería yo hacerme el dormido a tener algún tipo de contacto o comunicación con él, porque mi papá era una persona extremadamente violenta cuando él andaba tomado. Y recuerdo que esas cosas iba a empezar a inculcarlas en mis hijos. Yo recuerdo perfectamente que mis hijos preferían hacerse los dormidos. Se tapaban de pies a cabeza cada vez que yo llegaba a casa a tener algún tipo de contacto o comunicación conmigo. Lo único que yo había sembrado en el corazón de mis hijos era miedo, era ese temor, porque tomado me volvía una persona totalmente violenta. Por eso les digo, no vengo a juzgar a mi padre, porque iba a empezar a hacer cosas peores que las que él hacía. En ese mundo rodeado de alcohol, de personas que no aportaban nada bueno a mi vida, desciendo el segundo escalón, y es cuando conozco el mundo de la marihuana. Me dejé llevar por comentarios de aquellas personas que me decían que la marihuana era una droga medicinal y que no iba a provocar ningún daño en mi vida.
Tristemente, conmigo sí fue así. Y efectivamente la marihuana se hizo para fines medicinales, pero yo me la estaba fumando. Y entonces esta conducta creó en mí espíritus de paranoia, creó espíritus de persecución y empecé a crear espíritus psicóticos. Paranoico, totalmente desconfiaba de todo y de todas las personas que me rodeaban. Llegaba a mi casa a hacerle problemas a mi esposa, muchas veces inventados aquí mismo en mi cabeza. Yo hacía un gran problema. Y ahí, en ese momento, y cobardemente se los menciono y no me da vergüenza decirlo porque Dios ha cambiado esa parte de mi vida, yo empezaba ya a violentar físicamente a mi esposa. Mis hijos se daban cuenta, mi hogar se convertía en un infierno total, habían gritos por todos lados, había miedo cuando yo llegaba. Mi esposa creo que prefería mejor que yo ya no llegara a casa porque siempre que yo llegaba era para hacer problemas. Y recuerdo perfectamente que este consumo de alcohol y este consumo de marihuana se había convertido en un hábito en mi vida y a raíz de eso pierdo mi primer empleo. Busco nuevamente un empleo, gracias a Dios lo encuentro, pero no podía dejar de consumir drogas, no podía dejar de consumir alcohol. Y tristemente es cuando desciendo el tercer escalón y una parte muy triste en mi vida, cuando yo le abro las puertas al mundo de la cocaína. Una parte muy triste en mi vida, porque recuerdo perfectamente que yo ya no me podía tomar una cerveza o un trago de alcohol sin meterme una línea de cocaína. Recuerdo perfectamente que salía de mi trabajo con lo de mi quincena, me iba a un punto de droga y salía prácticamente gateando de ese punto de droga, con los bolsillos de fuera sin ni un centavo. Mi vida en las drogas cada vez empeoraba más. Y mi madre se empezaba a enfermar porque ella no podía creer que todo el esfuerzo que había hecho en mí había sido en vano. Y yo se lo estaba pagando, convirtiéndome en un adicto a las drogas. Mi madre no entendía en qué momento yo me había escapado de sus manos. Mi madre jamás me dio ese ejemplo, entonces mi madre empezaba a padecer de depresión, esa tristeza que le invadía todos los días al preguntarse ella qué era lo que había hecho mal. Y mi madre no estaba haciendo nada mal, al contrario. Agradezco con todo mi corazón todo lo que mi madre hizo. El que estaba haciendo las cosas mal era yo. Y es así como mi vida sigue desenfrenada en el mundo de las drogas y desciendo al penúltimo escalón y la parte más dura y triste de mi vida, cuando yo le abro las puertas al mundo del crack, la famosa piedra. La parte más dura y triste de mi vida, porque el crack iba a venir a robármelo absolutamente todo. Recuerdo perfectamente que mi madre y mi esposa ya asistían a una iglesia, y si no fuera por las oraciones de ellas dos, probablemente hoy ni siquiera estuviera yo aquí. Mi madre me hacía la invitación a la iglesia, mi esposa me hacía la invitación a la iglesia, y mi respuesta siempre era que para mí no me interesaba conocer nada de Dios, que para mí Dios no existía. Yo le decía a mi esposa que si de verdad Dios existía, que cómo era posible que Él permitiera que yo estuviera viviendo de la forma en como yo me encontraba. Yo no me daba cuenta que Dios había construido un paraíso para mi vida y era yo quien lo estaba destruyendo poco a poco con mis malas decisiones. Estaba cerrado totalmente. Mi corazón, mi mente, todo estaba cerrado para Dios. Había entrado en una etapa de rebeldía con Dios donde yo a Él le echaba la culpa de todo lo que a mí me pasaba. Me enojaba que me hablaran de Dios. Recuerdo perfectamente que mi esposa una noche me decía que ella sabía perfectamente que Dios podía hacer un milagro en mi vida. Y yo recuerdo que muchas veces me la encontré orando, muchas veces me la encontré de rodillas, pidiéndole a Dios por mi adicción. Y yo siempre me burlé de lo que mi esposa hacía. Y recuerdo que una noche, totalmente alcoholizado y drogado, entré esa noche a casa. No recuerdo ni por qué cargaba llaves, pero yo tenía hasta prohibida la llave de mi casa. Y entré esa noche a casa y mi esposa estaba de rodillas pidiéndole a Dios nuevamente por mi adicción. Y no sé por qué razón me enojé tanto y me paré atrás de ella. Y me empecé a reír sarcásticamente. Y recuerdo que mi esposa se levantó, me vio fijamente a los ojos. Y las únicas palabras de mi esposa fueron: Eduardo, reíte todo lo que querrás,
pero yo tengo la fe de que un día Dios va a transformar tu vida y vas a testificar de cómo Dios cambió tu vida. No me dijo exactamente en hombres de negocios, no me dijo cómo, ni cuándo, ni dónde, pero sí me profetizó algo, y era que yo iba a dar testimonio de cómo Dios había cambiado mi vida en el mundo de las drogas. A lo cual mi respuesta fue una risa sarcástica, una risa totalmente endemoniada. Vi fijamente a los ojos a mi esposa y cobardemente le escupí el rostro. Y le dije a mi esposa que jamás en su vida me volviera a mencionar a ese tal Jesús, porque no me interesaba conocer absolutamente nada de Él. Pero miren, mis amigos, entre yo más cerraba las puertas de mi corazón a Jesús, Él cada vez empezaba a hacer cosas a su manera, a su voluntad, para que yo entendiera que sin Él yo ya no podía salir del mundo donde me encontraba. Traté muchas veces de luchar, de salir de las drogas con mis propias fuerzas, pero sería mentiras decirles que sí algo me funcionó, porque no me funcionaba absolutamente nada. Cada vez consumía más drogas y empecé a entender que solamente Jesús podía transformar mi vida, pero no quería recibirlo. Aborrecía, como ustedes no tienen idea, las drogas, pero asimismo deseaba tanto tener esa sustancia en mis manos, porque la ansiedad y la depresión que esto provocaba era un completo infierno. Llegaba a 3, 4 de la mañana a mi casa, totalmente alcoholizado y drogado, y me levantaba tipo 3, 4 de la tarde. Yo no veía a mis hijos. Recuerdo perfectamente que mi esposa siempre se levantaba desde muy temprano, a las 7 de la mañana ya iba con mis hijos para el colegio, y yo nunca tuve la intención de levantarme y decirle a mi esposa que le iba a acompañar. Siempre andaban solos, y yo me quedaba durmiendo por el estado en el que yo llegaba, totalmente sedado por las drogas. Llegué a tal extremo que ya no me quitaban ni los zapatos para dormir. Llegué a tal extremo que, es más, ya ni me bañaba. Pasaba días, pasaba semanas sin bañarme, porque lo único que mi cuerpo pensaba y lo único que mi cuerpo quería eran drogas. Me drogaba para vivir y vivía para drogarme nada más. Empecé a vender absolutamente todas mis cosas. El Eduardo, que les mencionaba, se había graduado de bachiller en diseño gráfico, que no le hacía falta nada material, que ganaba bien en ese trabajo. Ese Eduardo iba a empezar a estirar la palma de su mano para que alguien pusiera una moneda, un billete, para poder ajustar para una dosis de crack. Ese Eduardo se iba a convertir en un ladrón, se iba a convertir en un estafador, porque empecé a robarle a mi familia cosas materiales, aparatos electrodomésticos. Yo los llegaba a dejar por 25, 30 quetzales a un punto de droga para poder ajustar para una dosis de crack. Y no solo les robé cosas materiales, les empecé a robar la paz. ¿Qué paz iba a tener mi familia si los del punto llegaban armados a mi casa a quererme sacar por las deudas que yo tenía pendientes con ellos a raíz de las drogas? Con mi hermano nos parecemos un poco, y recuerdo perfectamente que a mi hermano intentaron asesinarlo por mi consumo de drogas, porque lo confundieron con mi persona. Gracias a Dios no pasó nada, y mi hermano ahí está, y es una de las personas que más me han apoyado en mi proceso en este momento. Hoy le doy gracias a Dios, porque de veras Dios es bueno, Dios es grande, pero yo no quería entenderlo. Pero miren, mis amigos, Dios no se queda con absolutamente nada. Y recuerdo que Dios iba a empezar a poner alarmas grandes en mi vida. Una de esas alarmas, 16 de agosto del 2017, estábamos consumiendo drogas en uno de los asentamientos más peligrosos de la zona 3, frente al relleno sanitario, y se escucharon unas detonaciones de fusiles. Salimos a ver qué era lo que había pasado con las personas que consumíamos drogas. Era muy común el escuchar este tipo de balaceras. Era muy común el escuchar que habían matado a algún amigo. Y salimos a ver qué había pasado, y recuerdo que venían 3 personas, uno de ellos con un maletín en sus hombros y fumándose un puro de marihuana. Me acerqué a esta persona a pedirle ese puro de marihuana, y al mismo tiempo le pregunté si había escuchado las detonaciones de fusiles. Sarcásticamente se rió, con una palmadita en la espalda se despidió, y sus únicas palabras fueron: Toledo, algún día te vas a enterar. Sin imaginarme que estas personas serían partícipes al siguiente día, 17 de agosto del 2017,
contra ese atentado que le dio la vuelta al mundo, donde 7 personas inocentes tuvieron que morir por la liberación de un pandillero en el Hospital Roosevelt. Un pandillero que días después, por no regresar a la cárcel, se pegó un tiro en la cabeza y 7 personas murieron trágicamente esa mañana. Usted se puede imaginar o se puede hacer una idea de más o menos dónde las drogas me tenían hundido, y solamente el Señor Jesús tuvo la misericordia y el valor de meter su mano en ese lodo cenagoso y rescatarme de donde yo me encontraba. ¿Por qué le digo que Dios me rescató? Porque esa tarde yo no podía creer hasta qué extremo y qué tan bajo había caído mi vida. No tenía ninguna necesidad de estar donde me encontraba, pero tristemente las drogas me habían llevado hasta ahí. ¿Y por qué? Porque las drogas no respetan su posición social, porque las drogas no respetan su título universitario, porque las drogas no respetan absolutamente nada en su vida. Simple y sencillamente usted le abre las puertas al mundo de las drogas y entran a destruir su vida y destruir la vida de su familia, como lo estaba haciendo conmigo. Yo recuerdo que esa tarde, después de ese atentado, yo doblaba mis rodillas y con todo mi corazón, yo le pedí a Jesús que por favor Él hiciera algo sobrenatural en mi vida. Yo le prometí a Jesús esa tarde servirle de la manera en como Él quisiera, pero que por favor quitara las drogas de mi vida. Pero yo no sé si a usted le ha pasado que usted le pide algo a Dios y recibe todo lo contrario a lo que usted le pidió. Pues ese fue mi caso. Yo le pedí a Dios que quitara las drogas de mi vida, y fue cuando empecé a consumir cada vez más drogas. Pero Dios ya tenía un propósito marcado en todo esto. Dios ya estaba haciendo un milagro y yo no me daba cuenta. Y hoy entiendo que no era mi voluntad, sino la voluntad perfecta de Dios. Hoy entiendo que no era mi tiempo, sino el tiempo de Dios. Y recuerdo que empecé a consumir drogas de una manera desenfrenada. Llego a casa de mi esposa a pedirle dinero. No solo ni le daba dinero, sino más bien se lo quitaba. Mi esposa era la que trabajaba en ese entonces, porque yo ya no había hecho por conseguir trabajo, porque las drogas no me dejaban hacer absolutamente nada. Y recuerdo que mi esposa no me quiso dar dinero esa noche y agarré a cabezazos la puerta para que mi esposa me diera dinero. Ese fue la gota que derramó el vaso de agua para que mi esposa ya no me abriera las puertas de casa. Me voy a casa de mi mamá, donde un día antes a mi prima que se había hospedado en la casa de mi mamá porque recibía clases de inglés, yo le había robado su tablet. Una tablet valorada en casi 7,000 quetzales, yo la llegué a dejar en 200 quetzales allá al guarda para poder ajustar para una dosis de crack. Cuando llego a casa de mi mamá estaba llorando amargamente, como ustedes no tienen idea, y esa había sido la otra gota de agua que había derramado ese vaso en el hogar de mi mamá. Le pedí a mi mamá posada y mi mamá tristemente me dijo que tenía 2 opciones: o cambiaba mi estilo de vida, o que lo mejor fuera que yo me apartara de casa, que yo me apartara de mi familia, porque tenían miedo que por mi culpa les fueran a hacer algo. A lo cual yo decidí irme de casa de una manera todavía arrogante, soberbia, orgulloso. Al siguiente día me fui de casa acompañado de un maletín donde solo llevaba como 2 pantalones, unas playeras, un cepillo de dientes y una pasta dental, y empecé a vivir en las calles. Pero Dios ya tenía un propósito en todo esto, porque estando en las calles, ya estando literalmente en las calles, llegó un hombre que había estado involucrado en temas de pandillas, en temas de drogadicción. Este hombre puso su mano en mi hombro esa tarde cuando yo estaba consumiendo crack, y sus únicas palabras fueron: Eduardo, Dios te ama y Dios tiene propósitos grandes para tu vida. Miren, mis amigos, yo volteé a ver a este hombre y no podía creer que la persona que me estaba hablando a mí de Dios era la misma persona que yo conocí años atrás, con pistolas en la cintura, totalmente drogado, involucrado en pandillas. Pero no me había dado cuenta que su vida ya había sido transformada por el poder de Jesús. Y yo le dije a este hombre esa noche con todo mi corazón que yo quería conocer a ese Jesús que había tenido el poder de transformar su vida. Y estaba seguro que si lo había hecho con él, también lo podía hacer conmigo. Este hombre no se hizo esperar más. Al siguiente día me hizo la invitación, día jueves, 6:30 de la tarde.
y me dijo, te voy a llevar a un lugar donde vas a conocer a Jesús. Y así fue. Efectivamente llegamos a ese bendecido lugar donde mi sorpresa fue toparme con una enorme manta, la cual decía Fraternidad Internacional de Hombres de Negocios del Evangelio Completo. A mí me impactó el nombre. Vi a muchas personas con saco, bien vestidas, bien peinaditos, bien arreglados, y yo llegué totalmente drogado, con olor a alcohol, súper delgado por el consumo de crack, sin hogar, sin familia, sin trabajo, antecedentes manchados. Así llegué a mi primer evento y creí que esas personas me iban a hacer de menos. ¿Y sabe cuál fue mi sorpresa? Que estas mismas personas me recibieron con un fuerte abrazo, un apretón de manos, y sus palabras fueron: vos sos la persona principal en este evento, pasa adelante. Y eso me impactó, eso me motivó a quedarme en el capítulo, y a mí me encantó desde el primer evento todo, desde la oración de inicio hasta el segundo testimonio. Y recuerdo perfectamente que este hombre, el vocal de membresía, pasaba una hoja de peticiones, donde en esa hoja de peticiones lo único que yo le escribía a Jesús era que si de verdad Él quería hacer algo en mi vida, que me devolviera mi hogar y mi familia. Miren, mis amigos, al siguiente día, viernes, después de mi primer evento, buscando un lugar donde dormir, Dios concedía ese milagro que yo le había escrito en ese papel. Escucho la voz de mi hijo, el más pequeño, de 4 años, que me decía: papi, yo creí que era una alucinación por la cantidad de drogas que yo me había metido. Volteé a ver para atrás y efectivamente era mi hijo. Ese niño me abrazó fuertemente. Ese niño en el cual yo había creado miedo, en el cual había creado temor, me abrazó fuertemente y sus únicas palabras fueron: papito, te amo. Por favor, ya regresate a mi casita. Yo abracé a mi hijo como ustedes no tienen idea, y esa noche yo les puedo testificar con toda la seguridad del mundo que yo sentí el abrazo de Jesús en esa noche, y como algo en mi corazón me decía que todo iba a estar bien. Y eso me motivó a buscar cada vez más de fraternidad, porque Dios me devolvió mi hogar, porque ese día Dios me devolvió mi familia, porque ese día Dios me permitió pedirle perdón a mi esposa, y mi esposa me perdonó, gracias a Dios. Pero de ahí empezaba un proceso. Me fui a ese bendecidos a Él, y gracias a Dios yo les puedo testificar a ustedes que en ese seminario yo pude sentir la presencia de Jesús. Yo pude sentir cómo Dios rompía con esas cadenas de maldición que me mantenían atado a las drogas. Pero el enemigo aún quería meterme miedo, aún quería meterme cizaña, y me decía que él no creía que fraternidad pueda hacer algo en mi vida, porque no lo había logrado Alcohólicos Anónimos, porque no había podido Narcóticos Anónimos, ni mucho menos centros de rehabilitación. El enemigo me decía que no servía para nada, que era una completa basura. Y él me preguntaba si realmente Hombres de Negocios iba a hacer algo en mi vida. Y empecé a dudar, pero Dios por el otro lado me decía: Eduardo, todo va a estar bien. Y yo me aferré a esa palabra: todo va a estar bien. Y hoy en día, después de ese bendecidos a Él, yo les puedo testificar y compartir que hoy soy un hombre de negocios, porque el mejor negocio que yo he hecho en mi vida fue haber abierto las puertas de mi corazón a Jesús. Y hoy mi familia y yo pertenecemos a la gente más feliz de la tierra. Después de ese bendecidos a Él, yo ya no sé qué es consumir drogas, ya no sé qué es tomarme una cerveza, ya no sé qué es tomarme un trago de licor, y lo mejor de todo, no me hace falta, porque hoy me embriago en el Espíritu Santo, y es lo mejor que Dios ha hecho en mi vida. Me devolvió mi hogar, me devolvió mi familia. En todas las empresas donde yo llegaba me cerraban las puertas por mis antecedentes. Hoy en día, gracias a Dios, tenemos un pequeño negocio con mi esposa de productos de limpieza. Y digo pequeño porque es pequeño, pero por fe yo sé que en el amor de Dios puede llegar a ser una gran empresa. Una empresa que en el nombre de Jesús me permita poder ayudar a muchas personas que también lleguen en ese proceso como yo llegué. Como esas joyas preciosas que somos en las manos de Dios. Como esos diamantes que somos en las manos de Dios. Muchas veces tenemos que ser pasados por el fuego para ser pulidos. Y cuando recibamos personas por primera o segunda vez, tener la capacidad, tener la solvencia de testificar que solamente Dios puede transformar nuestras vidas. Así que, mis amigos,
es parte del testimonio que yo les puedo contar en este momento. Dios ha sido fiel en este tiempo de pandemia. Dios ha sido fiel. No nos ha hecho falta el trabajo, gracias a Dios. No estoy en una empresa estable, pero Dios ha sido fiel. El pan sobre mi mesa no ha hecho falta, gracias a Dios. Y lo mejor de todo es que Dios me permite seguir sirviendo. Y lo mejor de todo es que hoy ya no consumo drogas y tengo a mi familia a mi lado. Así que, mis amigos, yo los invito a que busquemos de Dios todos los días de nuestra vida, a pesar de nuestras circunstancias, porque Dios está de nuestro lado. Que Dios me los bendiga. Y quiero hacer una pequeña oración sencilla, pero con un poder extraordinario. Una oración que cambió mi vida y estoy seguro que puede cambiar la suya también. Ahí donde usted está, desde la comodidad de su casa, cierre sus ojos, por favor, y repita esta oración después de mí. Señor Jesús, perdóname, me declaro un pecador. Hoy te acepto como mi único y suficiente Salvador y libertador de mi vida. Entra en mi corazón. Gracias, Jesús. Amén y amén. Que Dios me los bendiga y que tengan una buena noche. Bien, señores, nuestro evento ya ha llegado a su final. Pero sin antes de retirarme, quiero decirles de que aquí nos reunimos todos los sábados a las 7 de la noche, en tiempos normales. Hoy, por el tiempo que estamos pasando, pues solo nos escuchan por medio de un teléfono. Pero si nuestra fe es grande, Dios hace milagros tras milagros en la vida de cada uno de nosotros. Así es de que yo los invito para el próximo sábado, en este capítulo de Boca del Monte de Fraternidad Internacional de Hombres de Negocios, y en este restaurante Estrella de Aventura. Que Dios los bendiga y sigamos adelante.